Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Damos gracias por la música, que podemos disfrutar, por Juan Marcos, Cintia y Cami tocando, música hermosa, pudiendo glorificar al Señor en esta mañana. Vamos a abrir entonces a Nehemías capítulo 10. Acabamos de cantar que Dios es fiel, que Dios ha sido fiel, que Dios será fiel, que cada mañana es su fidelidad. Y hermosamente esto nos trae de una manera increíble al mensaje, porque hoy vamos a ver que debemos resolver ser fiel al Señor. Dios es fiel, eso no cambia. ¿Pero vos vas a ser fiel al Señor? Vamos a comenzar en un momento en capítulo 9, versículo 38, porque no vimos ese versículo y en realidad ahí es donde vemos esta próxima sección que comienza en el último versículo del 9 hasta el último versículo del 10. Había un hombre que se llamaba Jonathan Edwards, quizás has escuchado su nombre. Él fue quizás el pastor y teólogo más grande, más importante y el mejor de todos los tiempos de Estados Unidos. Él vivió entre el año 703 a 758, murió muy joven. Y siendo creyente por solo un año, en el año 1721, ya era un hombre de Dios que quería servir a Dios de todo corazón. Y por más de un año, entre el año 1722 y el año 1723, él escribe resoluciones para su propia vida. No sabía cuántas iba a escribir, no sabía cómo terminarían o qué serían, pero él comienza a escribir resoluciones que él va a tomar en su vida para ser fiel al Señor. Estas resoluciones servirían como una autoexaminación de su propia vida, si estaba cumpliendo o no lo que estaba haciendo, y serían una guía y una disciplina para servir a Dios de todo corazón. Quizás nunca has escuchado de sus resoluciones. Quizás sí, pero nunca te tomaste el tiempo de leerlas. Déjeme darle algunas. Resolución número 4, él dice: resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosas que ya sea en el alma o cuerpo, menos o más, que tienda a aminorar la gloria de Dios. Resolución número 7, tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Resolución número 17. Tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. Resolución número 28. Estoy resuelto a estudiar la Escritura tan firmemente, constantemente y con frecuencia al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ella. Resolución número 30. Estoy resuelto a hacer todo lo posible cada semana para ser llevado más alto en la religión, y esta frase es usada como para vida cristiana, y a un más alto ejercicio de la gracia de lo que fue la semana anterior. Entonces tenemos santificación progresiva, él va creciendo en su fe. Y último, ahí elegí algunos de los 70, resolución número 43. Estoy resuelto de aquí en adelante, hasta que me muera, a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, sino entera y completamente soy de Dios, porque será agradable ser hallado así. Lo que vemos de Jonathan Edwards es que él hizo un pacto fiel con el Señor. Y él dijo: yo resuelvo a servir al Señor con toda mi vida. ¿Vos has resuelto servir al Señor fielmente con tu vida? ¿No estancándote donde estás?
No diciendo yo ya crecí, ya estoy en el lugar que tengo que estar, sino cada día buscando servir al Señor, como dice Pablo en Filipenses, que todavía no lo ha alcanzado, que se extiende hacia adelante, prosigue hacia la meta hasta que el Señor lo llame, extendiéndose en la carrera. Así es como nosotros tenemos que vivir nuestra vida. En todas estas semanas hemos visto la grandeza de Dios. Hemos visto, como cantamos hoy, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Hemos visto el clamor de los levitas y pidiendo perdón al Señor. Pero dentro de la gran compasión de Dios y los atributos de Dios y el perdón que Dios nos otorga, debes llevar una vida cambiada. Mi clamor no puede ser todos los días el mismo. Estoy en angustia porque sigo pecando. Mi clamor tiene que cambiar, porque mi vida debe cambiar por medio de la palabra de Dios. Y hermanos, realmente este mensaje de esta mañana es muy duro predicarlo, por los temas que va a tocar, especialmente en versículo 30 en adelante. No es fácil de predicar estos pasajes. Y puedo determinar, esquivar cosas para que vos no digas, bueno que fue el pastor, no dijo nada. Pero Dios no me llamó a hacer eso. A veces Dios llama a animar y hemos animado en estas semanas en aflicción, pero a veces Dios llama a exhortar y eso es lo que me toca hoy. El mensaje es duro. El mensaje no es para el débil. El mensaje no es para sentirse bien. El mensaje no es para el creyente indiferente. No es para esa persona hoy. Si ese sos vos, te va a dar duro. No es para una sociedad que se ofende de todo. Será fuerte, será punzante. Y si prestás atención y examinás tu corazón, te va a tocar hasta lo más profundo de tu ser. Y como oré hoy, podés ofenderte, podés enojarte o podés decir, Señor, esto es lo que yo necesitaba en este momento. Y debo hacer un cambio en mi vida. Esto es como la primera vez que MacArthur fue a su iglesia para tratar de, pero lo invitaron a predicar para ver si lo iban a tomar como pastor o no. Y él fue y ¿saben qué predicó? Dejá de jugar a la iglesia. Y por 1 hora y media habló de eso y cuando se fue la esposa dijo, bueno, eso fue muy lindo que pudiste predicar ahí, vamos buscando otra iglesia. Y la iglesia lo llamó como pastor y saben el resto de la historia, todavía está allí. Después de 40 o 50 años, ya ni me acuerdo, 50 años, más de 50 años. Esto es como el video que muchos de ustedes han visto, yo nunca lo vi, pero donde Paul Washer está predicando a jóvenes y él les habla de que deben ser salvos y todos los jóvenes empiezan a aplaudir. Y después él le dice, no, cállense, les estoy hablando a ustedes. Yo no voy a decir cállense, les estoy hablando a ustedes, ¿no? Pero esto es así, esto no es para el que está sentado al lado tuyo, esto es para vos, esto es para mí. Aquí vemos en nuestro pasaje de hoy que debemos estar resueltos a servir a Dios con fidelidad. Resueltos a servir, lo podemos decir así, con fidelidad al Señor. Y son palabras que conocemos y son palabras que usamos, pero son palabras que tenemos que poner dentro de su contexto y en nuestra vida y cómo las llevamos a cabo. Vamos a ver 3 aspectos de la resolución aquí. Lo primero que vemos es que la resolución incluye todo lo aprendido. La resolución incluye todo lo aprendido. Nuestro texto de hoy comienza en versículo 38, dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel, por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Entonces el texto comienza y dice a causa de todo esto. ¿Qué es todo esto? Capítulo 8, capítulo 9 y ahora lo que va a seguir en capítulo 10. A causa de la escritura que leyeron. Y recuerden que han leído todos los días por un mes la escritura, por horas cada día. Esto ha sido como un retiro espiritual. Como esta semana los jóvenes van a Mendoza y van a escuchar mensaje tras mensaje tras mensaje. Bueno, esto fue como un mes de eso, de escuchar la palabra de Dios explicada. Y a causa de todo lo que han oído y escuchado y aprendido, a causa de ser convencidos de su pecado, porque su pecado ha sido marcado.
en una manera increíble. Y a causa de la grandeza de Dios y lo que Dios está haciendo, y que Dios siempre es fiel, y que Dios ha hecho su pacto, y a eso es a lo que van acá cuando dice a causa de todo esto, al pacto de Dios que hizo con Abraham, que hizo con Israel en el monte Sinaí, y a la cual, versículo 30 y 33 de capítulo 9, nos dice que Dios ha sido fiel. Dios ha guardado el pacto. Dios ha sido fiel al pacto. Y entonces, a causa de todo esto que hemos estado mirando, dice, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. ¿Saben lo que hace Israel aquí? Hacen un pacto fiel de ser fieles al pacto. Eso es lo que hacen. Porque quizás vos al principio hubieras dicho a mis preguntas, pero si yo soy salvo, soy fiel al Señor. Sí, si vos sos salvo, debés ser fiel al Señor. Entonces resolvés ser fiel a Dios porque Él te ha salvado. Ellos hacen un pacto a ser fieles al pacto. Y lo que comenzó con la Escritura y se centró en la Escritura, termina en acción. No fue simplemente estudiar por estudiar. No fue simplemente reconocer su pecado. No fue simplemente clamar en su angustia. Para hacer todo esto, para volver a pecar, para después empezar el proceso de nuevo y ser como Israel en los jueces. Eso no es el tema de lo que ellos debían hacer. Esto debía producir un cambio en su vida. Leer la Escritura produce un cambio en nuestra vida. Y este cambio se produjo no por una decisión emocional, no por un mensaje motivacional, no porque vieron un cartel y dice, tenés que ser el mejor vos y entonces soy mi mejor persona. Tampoco se produjo por un par de horas en la palabra de Dios. A veces nos levantamos a la mañana, leemos 5 versículos, terminamos de leer, pasa la semana, ¿por qué no cambié en esta semana y sigo en el mismo pecado? Y sigo enfrentando las cosas de la misma manera. Porque no ocurre con minutos de la palabra de Dios. No ocurre con un par de horas en el mes con la palabra de Dios. Ellos pasaron horas y horas y horas, día tras día, tras día, tras día. Fue la culminación de un mes de estudio de la palabra de Dios. Se les leyó la palabra, se les explicó la palabra, se les interpretó la palabra, estaban atentos a la palabra, escucharon la palabra, entendieron la palabra. Fue un mes de retiro espiritual, donde la palabra estaba siempre delante de ellos. ¿Y quién es el que más la explicó? Esdras. ¿Y quién es el que mejor sabía la palabra? Esdras. Fue increíble. Y allí estaban. Y respondieron con acción a la palabra de Dios. Determinaron vivir según la palabra de Dios. Pusieron sus vidas en orden a la palabra de Dios. Resolvieron ser fieles al pacto con Dios y restablecen sus pies al camino correcto. El que se pierde andando por la ruta y anda por horas y horas y horas y horas y después finalmente se da cuenta que había algo mal en el mapa, si te gusta usar mapa todavía, o en el GPS que no cargó lo que tenía que cargar y pusiste mal el final de la dirección que tenía que ser Córdoba y vos pusiste Santa Fe. Y entonces vos tenés que, bueno, eso está casi en el camino, ¿no? Si pusiste Mendoza y es Santa Fe, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te das cuenta? El que anda por la ruta y se da cuenta, ¿eso qué hace? Bueno, sigamos entonces. Cuando lo sabe, lo reconoce y no sigue por su mal camino. Toma acción. Cambia su rumbo. Y aunque haya hecho muchas horas de viaje, pega la vuelta. Y aunque le cueste horrores volver al camino correcto para ir a donde tiene que hacer, lo hace. Y aunque le sea difícil porque el camino es angosto y pegar la vuelta sea muy complicado, lo hace. Porque toma la acción correcta para volver al camino correcto, para llegar al destino correcto. Entonces no importa lo que ha pasado en tu vida, no importa cómo has pecado, no importa los horrores que te cueste cambiar, por medio de la palabra de Dios debes tomar la acción correcta. No hay excusas. Y el pueblo toma la decisión de hacer un pacto fiel. Y hermanos, el fin de toda predicación de la palabra de Dios siempre debe ser acción en obediencia. Ese es el fin. Ese es el fin. Entonces, hermano, debes pasar tiempo prolongado en la palabra de Dios. Tiempo prolongado en la palabra de Dios. Esto transforma tu mente,
Esto transforma tu corazón, esto trae convicción de pecado, esto trae confesión de pecado y esto debe culminar en acción, debe producir una vida cambiada. Entonces decimos como Israel, a causa de todo esto, a causa de todo lo estudiado, a causa de todo lo que aprendo de la palabra de Dios, resuelvo servir a Dios con todo mi ser. Haz un pacto fiel al Señor. Hermano, vos podés tener todo el entendimiento de la palabra de Dios y vos podés tener todo el conocimiento de la palabra de Dios y vos podés vivir como el peor incrédulo. Debemos resolver, tomar lo que aprendemos y ponerlo en práctica. Haz un pacto fiel al Señor. Resolvé cada día, como lo hizo Edwards, que vas a servir a Dios fielmente, de todo corazón. Entonces lee la palabra, estudia la palabra, entendé la palabra, interpreta correctamente la palabra y pone en práctica la palabra. Eso es lo que Dios demanda. Y hermanos, esta es la manera y el orden de servir al Señor con fidelidad. Porque el que practica lo que no sabe, ¿cómo va a practicar? Si un electricista viene a mi casa y dice, bueno, sí, yo te arreglo todo, nunca estudié, no sé nada, nunca hice nada con electricidad, ni me cortes la luz, yo hago todo. No quiero a ese en mi casa, ¿no? A que empiece con la casa del vecino. El que practica lo que no sabe, no tiene que practicar. Y el que estudia sin practicar, estudia para envanecerse, no sirve de nada. Las dos cosas van juntas y en ese orden. Debo estudiar la palabra y a la luz de lo que estudio debo poner en práctica la palabra. Entonces debemos resolver vivir según la palabra. Segundo, no solo la resolución incluye todo lo aprendido, pero segundo, la resolución incluye a todo el pueblo. La resolución incluye todo el pueblo. Dice aquí que a causa de todo esto nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Por escrito. Miren que estas no fueron palabras al aire. Ah, sí, yo voy a ser fiel al Señor. Ah, sí, yo con mi vida glorifico a Dios. Ah, sí, yo doy mi vida al Señor en todo lo que hago. Estas no eran palabras al aire. Y lamentablemente muchas veces en la iglesia usamos esos términos, lo sabemos, y son al aire. Porque hacemos todo menos glorificar a Dios. Ellos hicieron un pacto fiel, lo hicieron por escrito y sellaron el documento. ¿Quiénes firmaron este documento? Bueno, versículos 10 del 1 al 26 dice. Pero quiero que volvamos hasta capítulo 8 y recordar quién estuvo presente en todo esto. Porque los que estuvieron presentes desde capítulo 8 son los que ahora firman el documento en capítulo 10. La gente no cambia. No hay gente de 8 que no firmó en 10, sino hay gente que no estaba en 8 que firmó en 10. En el capítulo 8, versículo 1 y 2 nos dice que todo el pueblo se reunió. Y todos los que podían oír y todos los que podían entender se reunieron el primer día del mes para escuchar la palabra de Dios. En versículo 8 nos dice que todos estaban atentos al libro de la ley. Y si vos seguís en capítulo 8, versículo 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, estaba más alto que todo el pueblo, abrió ante todo el pueblo que se puso en pie. Versículo 6, y todo el pueblo respondió, y sigue, en versículo 9, en versículo 10, en versículo 11, en versículo 13, todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo. Y aquí vemos que todo el pueblo firma el pacto. ¿Y con quién comienza el capítulo 10, versículo 1? Comienza con Nehemías, comienza con el líder y comienza con los líderes. Él fue el primero en firmar. Luego de versículo 2 al 8 vemos que los sacerdotes, y ahí en versículo 8 lo dice, los sacerdotes firmaron. Ellos eran los líderes espirituales. Ellos eran los hombres que intercedían por el pueblo ante Dios para adorar. Los levitas, en versículos 9 al 13, también firmaron esto. Y da muchos nombres de aquellos que firmaron y nombres de clanes, de casas, no solo nombres particulares. Y ellos son los que asistían a los sacerdotes en todo lo que era el trabajo del templo. Y luego tenemos en versículos 14 al 27, nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, de los cabezas de familia, los cabezas de las casas. Estos eran los líderes en sus casas. Todos ellos firman. Y luego versículo 28, resume, da algunos nombres que ya dice el resto del pueblo.
Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios. Ven que todos esos primeros son todos los que aparecen en el libro de Esdras y el libro de Nehemías, cuando tenemos esas largas listas de los que estaban trabajando en el muro, ¿se acuerdan? Allí están, firman. Y me encanta ahí que dice, y ya lo leí, pero lo leo de nuevo, todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios. Estos no son israelitas. Estas son personas paganas que se convierten a Dios. Como Rahab, como Ruth, que dejan el paganismo y sirven a Dios. Y dice, y también sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Esto no es solo los hombres, esto no es solo los líderes. Estas son sus esposas, estos son sus hijos. Y por si no queda claro, y todos los que tienen conocimiento y entendimiento se adhieren a sus parientes, sus nobles. Todos los que podían entender, todos los que podían comprender, todos los que estuvieron al principio de mes estudiando la palabra de Dios, todos firman, todos determinan servir al Señor. Hermanos, el avivamiento que comenzó con la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8 culmina en acción en Nehemías capítulo 10. A veces se pregunta, ¿cómo se sabe si un avivamiento es verdadero? Hace poco en un estado en Estados Unidos hubo toda una movida y que era un avivamiento, no sé si sí o no. Nunca había nadie predicando en ninguna de las reuniones, pero se preguntaba, ¿cómo se sabe si un avivamiento es verdadero? Comienza con la Escritura, se centra en la Escritura, termina con la Escritura y produce un cambio permanente en las personas. Así es como sabemos si un avivamiento es verdadero. Es un cambio permanente, es un cambio en la sociedad. Se ha dicho que en Argentina hace años hubo un gran avivamiento espiritual. Hermanos, si hubo un avivamiento espiritual en Argentina donde millones y millones y millones fueron salvos, no estaríamos como estamos hoy. Con homosexuales, con transgéneros, con fornicarios, con adúlteros, viviendo por todos lados, mentirosos. Acá en Argentina vos no podés confiar en que nadie te diga la verdad nunca. Eso no es un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual es permanente. Un avivamiento espiritual puede incluir música, puede incluir emociones, puede incluir clamor, puede incluir tristeza, puede incluir lágrimas, pero ninguna de esas cosas hace un avivamiento. Todo avivamiento está centrado en la predicación de la palabra. Estudia la historia, fíjate cuando hubo avivamientos, fue la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 2, 3, 4, 5, hubo un avivamiento. ¿Y qué pasó? Predicaron. En ningún momento vemos que hay una alabanza con luces, música, humo. Predicación. Bajo Jonathan Edwards hubo un avivamiento. ¿Y saben cuándo comenzó? Cuando predica hombres o pecadores bajo un Dios airado o en manos de un Dios airado. Y la gente no podía esperar a que termine la reunión para arrepentirse con miedo que se vayan al infierno. Un avivamiento produce un cambio por medio de la palabra. Y todo el pueblo toma acción. Y debe ser así. Los líderes, los hombres, las mujeres, los grandes, los chicos, los niños, toda persona con entendimiento. Y hermanos, qué hermoso sería si eso fuera así en nuestra iglesia hoy. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros resuelva a servir al Señor con fidelidad. ¿Vos estás dispuesto a tomar esta acción? Porque no es así hoy en nuestra vida, en nuestra iglesia. No es así. ¿Vos estás dispuesto a que el anhelo superior de tu vida sea el Señor? El superior. Que vos busques a Él sobre todas las cosas. Que todo lo demás sea un tumulto acá abajo, pero Dios está acá arriba en todo lo que haces.
¿Estás dispuesto a hacer un pacto fiel al Señor? Que vas a estudiar la palabra, vas a entender la palabra y vas a vivir la palabra, toda la palabra. ¿Tenés entendimiento de la palabra? Resolvé servir a Dios con tu vida. Aunque te cueste placeres. Y no hablo de placeres del mundo, hablo de placeres buenos. Siempre cuento muchas veces que a mí me encanta jugar a los videojuegos, pero no juego nunca porque sé que eso me va a robar tanto tiempo. Hace poco estaba jugando con un hermano y ni me andaban los joysticks, porque hace tanto que no jugué, están todos rotos, no lo podía creer. Quizás ese es un placer, pero yo no necesito pasar 20 horas por semana jugando a los videos. Quizás te cueste tiempo personal, tiempo tuyo, tiempo que te pertenece a vos, como si eso fuera algo, porque el tiempo le pertenece al Señor. Quizás te cueste dolores, quizás te cueste tu vida, pero si conoces al Señor, entonces perteneces al Señor, entonces debes resolver vivir como Dios te ha llamado a vivir, y es fielmente a Él. Él siendo el Señor de tu vida, Él siendo el amo de tu vida, Él siendo a quien rendís toda tu vida y todo tu tiempo y todo lo que haces y todo lo que administrás. Para que el Señor haga un avivamiento en nuestra sociedad, y creo que todos estamos de acuerdo que nos encantaría ver un avivamiento en nuestra sociedad, donde nuestros hijos pueden ir a la escuela y le lean la Biblia, imagínense. Donde salimos y la gente nos dice la verdad, donde hay paz, donde hay seguridad, donde hay gozo. Todos queremos eso. Y eso debe comenzar en la iglesia. Y para que esté en la iglesia, eso debe comenzar con vos. Yo quiero en la sociedad, pero que comience con el de al lado. No, debe comenzar en mi corazón, debe comenzar en tu corazón. A veces queremos un avivamiento exterior sin tener que cambiar nada en mi interior. Entonces vemos aquí que la resolución no solo incluye todo lo aprendido y no solo incluye todo el pueblo, la resolución incluye todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Ahora, este mensaje no es un mensaje de mandamientos por mandamientos, o sea, decir, sirvo un mandamiento para que yo esté bien con Dios. No, esto es que yo hago los mandamientos porque amo los mandamientos, porque crecí en la palabra. Entonces, el enfoque de todo es lo que la palabra produce en mi vida. Ellos resuelven amar a Dios de todo corazón. Y el texto se mueve en versículo 29 de lo general, frases generales, decir yo voy a hacer esto con mi vida de manera general, donde todos podemos estar de acuerdo, y después se mueve a lo específico. Y se hace bien específico. Bien específico. Entonces, en lo general, ellos toman un voto sobre sí mismos. Miren el versículo 29. Dice, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento. Esto está explicando lo que pasa en capítulo 9, versículo 38. ¿Sí? Es como que hubo un paréntesis hasta este momento. Y el voto que ellos toman es de andar en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios, nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. El voto incluye, el juramento incluye tres cosas. Ellos prometen hacer tres cosas. Lo primero que prometen hacer es andar en la ley de Jehová. Trazar su vida sobre la ley de Jehová. Ver el camino que Dios ha marcado y comportarse en su vida cada día según la ley de Dios. Eso es lo que ellos se comprometen a hacer, conducirse en todo según los mandamientos de Dios. Segundo, ellos se comprometen a guardar todos los mandamientos, a observar los mandamientos, a mantener los mandamientos, a hacer los mandamientos. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Vos querés ser puro en tu vida? La palabra es la respuesta. Salmo 119:34, dame entendimiento para que guarde tu ley.
y la cumpla de todo corazón. Salmo 119:60, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Entonces leo la palabra o escucho la palabra y lo hago con rapidez. Casi como cuando pones algo en el horno y empezás a sentir ese olorcito a quemado. ¿Qué haces? Bueno, me voy a levantar, porque si no me levanto se va a quemar la cocina y se va a quemar la comida y se va a quemar todo. Y bueno, a ver, y voy lento. No, ¿qué haces? Salís corriendo, le gritás a todos en la casa, al que esté más cerca, apagá eso, sacá del horno. Dice aquí el salmista, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Y todo esto es no guardar los mandamientos porque, hoy el pastor me dijo que tengo que guardar los mandamientos. Eso es una señal de quien hizo salvo o que está mal con el Señor. Guardar los mandamientos porque amo al Señor. En Juan 14:15 Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardar los mandamientos fluye de un corazón que ama a Dios. Y hoy tenemos tanto miedo de decir que guarden los mandamientos y podés escuchar tantos mensajes que dicen, no, habla de algo moral, de ser una persona buena y guardar. No, guardar los mandamientos viene de amar a Dios. El que no guarda los mandamientos no ama a Dios. Es así de simple. En Salmo 119, 167 dice, y mi alma guarda tus mandamientos y en gran manera los amo. Y así funciona. Amo a Dios, amo los mandamientos, guardo los mandamientos. Y si me es una carga, debo dar un paso atrás y examinar si conozco al Señor. Porque el que conoce al Señor lo ama y el que lo ama guarda sus mandamientos. Es un orden lógico. Entonces ellos se comprometen a andar en la ley de Dios, a guardar los mandamientos de Dios y tercero se comprometen a cumplir todos los mandamientos de Dios. Han determinado observarlos, han determinado obedecerlos y ejecutarlos. Esta va a ser la práctica de su vida. Y miren esta palabra de guardar y cumplir todos. ¿Lo ven ahí? Todos los mandamientos. No hay ningún mandamiento que minimicen. No hay ningún mandamiento que ignoren. No hay ningún mandamiento que pasen por alto. No elegirán cuál quieren seguir y cuál no. No determinarán cuáles les convienen. Yo voy a seguir todos menos. Eso es lo que pasaba con el joven rico, ¿no? Jesús le dice, vende todo lo que tenés. Y le dijo, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no amaba a Dios de todo corazón. Porque no conocía a Dios. Toda la ley, todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todos los estatutos deben ser amados, guardados y cumplidos. Vos debes determinar andar según toda la palabra de Dios. Toda. Debes amar la palabra. Debes guardar la palabra, atesorarla en tu corazón y debes cumplir la palabra. Quizá vos sos nuevo aquí en la iglesia, estás hace unos días, estás hace unas semanas, estás hace unos meses y decís, no sé cuáles son las cosas que tengo que hacer. Pastor, sí lo quiero hacer, pero ¿cuáles son? La Biblia tiene tantas páginas y no lo sé. Bueno, déjame darte un consejo. Cada vez que lees la palabra, cada vez que escuchás un mensaje de la palabra, guardalo y cumplilo. Y a medida que vas creciendo, vas guardando más y vas cumpliendo más. Eso es lo que debes hacer. Entonces resolvés que todo lo que aprendés lo pondrás en acción. Quizás sos un creyente de décadas, no hay diferencia, pero a veces hay mucha indiferencia. A veces creyentes de años ya saben la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta predicar libros como Esdras, Nehemías. En el campamento esta semana voy a predicar Habacuc. Libros que conocemos poco. Porque a veces pensamos que ya sabemos todo y como ya lo sabemos y lo sabemos de memoria, entonces lo sabemos en nuestra mente, pero nunca está en nuestro corazón. Y creemos que podemos vivir del fervor del pasado,
que en el pasado estudiaba la palabra, en el pasado ponía en práctica la palabra, en el pasado servía al Señor, pero ahora yo ya llegué a ese lugar, ya estuve en el podio. Al contrario, más conoces de la palabra de Dios, más alto es el estándar ante Dios de cómo debes vivir. En Lucas 12:48 Jesús dice: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Entonces el creyente de muchos años tiene más responsabilidad. Pero seas un creyente nuevo o un creyente de muchos años, debes resolver cada día ser fiel al Señor. Porque el día que no lo resolves es el día que no lo haces. Entonces el texto se mueve en versículo 29 a 30 de lo general a lo específico. De lo grande a lo chico, de donde decimos, yo voy a vivir para la gloria de Dios, ¿no? Y si estás en nuestra iglesia lo suficiente, sabes que todo lo que hacemos para la gloria de Dios, no lo tomamos con sencillez esa frase, pero usa tanto después esa frase, yo hago todo para la gloria de Dios. Bueno, ahora vamos a lo específico, porque lo específico no es tan lindo como la frase, decirlo gritando en voz alta. Determinaste andar, guardar y cumplir la ley. ¿Determinás servir al Señor con tu vida? Bueno, ¿cómo afecta esto tu vida personal? ¿Cómo afecta esto tus luchas? ¿Cómo afecta esto cómo usas tu tiempo? ¿Cómo afecta esto cuáles son tus prioridades? Y aquí vamos a hablar mucho de prioridades porque es lo que va a hablar el texto de prioridades. ¿Qué cosas específicas en tu vida tienen que cambiar? Y una vez que sabes cuáles son, ¿resolverás cambiarlas? ¿O dirás, bueno, todo menos eso o esas? Tu decisión de fidelidad en lo general debe afectar lo específico. Lo específico. Israel determinó andar, guardar y cumplir la ley. Han firmado el decreto de lo principal que van a hacer, pero tienen que hablar también de lo específico que van a hacer. Es como decir, bueno, ahora, ¿cómo se ve esto en nuestras vidas? Entonces comienza versículo 30. Miren lo primero que determinan hacer. Dice que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Y vos quizás decís, bueno, qué bueno, porque yo esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, pero primero pensemos en esto, para ellos fue esencial esto. ¿Recuerdan? Esta fue la raíz de todos sus problemas. Desobedecieron a Dios. Dios dijo, cuando entres a la tierra, no des a tus hijos a ellas, no des a sus hijas a ellos, porque los van a desviar de Dios y van a adorar dioses falsos. Y ese fue el problema, el momento que entraron en la tierra en jueces y desviaron su corazón y todo hasta Babilonia se llevaron ese pecado. Han vuelto y todavía están viviendo así. Recuerdan que vimos en Esdras capítulo 9 y 10, eso es lo que él está corrigiendo. Y para que no se sorprendan, después de que toman este voto, lo vamos a ver de nuevo en Nehemías 13. Increíblemente. Dios les advirtió, no desvíen su corazón, y ellos lo hicieron. Y entonces ahora, cuando ellos determinan hacer un pacto fiel con el Señor, ¿saben lo que ellos hacen? Dicen, no vamos a entregar a nuestras hijas, no vamos a entregar a nuestros hijos, no lo vamos a hacer, porque va a desviar su corazón de Dios. Ahora entendemos que en ese tiempo lo que sucedía es que los padres arreglaban los matrimonios. Entonces, ellos eran los que estaban diciendo, sí, andá, casate. De igual manera debemos aplicar esto a nuestro día de hoy. Bueno, sos judío, o quizás sos, si no lo sé, puede ser, pero si no lo sos, vos podés casarte con quien quieras. Bueno, supuestamente, ¿no? Porque en realidad en 2 Corintios 6:14 dice que no te unas en yugo desigual. Ahora déjeme decir dos cosas. Primero, hay algunos aquí que tienen una esposa que no conoce al Señor. Y se casaron, fuiste salvo vos después. Bueno, no te vayas de aquí y digas, bueno, listo, me quise sacar de encima a mi esposa y llegó el momento. No, no es así. 1 Corintios dice que
Debo seguir con ella. Y si es una mujer que tiene un marido incrédulo, debo seguir con él. Debo orar por él, por ella. Debo ser un testimonio para él o ella y pedir al Señor, rogarle que salve a esa persona. Y hay varios que están en esa situación y estamos orando que el Señor salve a su esposa. Pero si vos sos soltero o soltera, vos no te podés casar con un incrédulo. No podés. Y si no me puedo casar con un incrédulo, tampoco debo ser novio con un incrédulo. Dios no te lo permite. Y tantos que dicen, bueno, pero es una persona tan buena y la voy a traer a la iglesia. El 0,0000001 llega a ser salvo. El 99,999999 se apartan los dos de la iglesia. Y más que eso del Señor. No te unas con un incrédulo. No lo hagas. Y determina que aunque Dios determine que vos seas soltero o soltera el resto de tu vida, no te vas a unir con un incrédulo. Segundo, dice en cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. Y en 31 vamos a ver que hay varias cosas que hablan, pero este es el primero. Ellos no van a comprar en el día de reposo. Ahora otro más, decís, bueno, pastor, seguí predicando, porque hasta ahora voy 10 de 10, vengo re bien. Debemos entender lo que ellos están haciendo en el día de reposo. Se les dijo a ellos, no van a trabajar en el día de reposo, este es un día santo al Señor, es un día de descanso. Y Génesis 1 y 2 es el ejemplo de esto. Dios crea por 6 días y el séptimo día descansa, no porque Él necesita descanso, ¿sí? Él crea el patrón para lo que necesitaba tener el pueblo de Israel. Entonces miren lo que hace Israel, es muy astuto, y es exactamente lo que hacemos nosotros. Ellos no trabajan el día de reposo, ellos no se esforzaban el día de reposo, ellos hacían exactamente lo que la ley decía el día de reposo. Ellos no estaban trabajando, ellos no estaban vendiendo. Lo único que ellos estaban haciendo, manteniendo el día sagrado, el día de reposo, es permitiendo que otros vengan de otras tierras y les vendan a ellos. ¿Qué hicieron? Acá está la ley y le encontraron la vuelta a la ley. Buscaron un tecnicismo. No vieron la letra chica y dijeron, bien, podemos hacer esto. Le ganaron al sistema. Le ganaron al sistema. Ellos no trabajaron. Trabajaron los mercaderes de otras tierras. Y los de otras tierras venían y le vendían. ¿Fue pecado lo que hizo Israel? Sí, porque el mandato no era para ver qué puedo hacer yo para no pecar. El mandato era un día santo, separado a Dios. Ese fue el mandato. Y corrigen la situación. Y cuando finalmente su corazón está bien ante Dios y determinan que van a hacer todo lo que Dios dice que hagan, ellos dicen, no vamos a dar nuestras hijas y nuestros hijos a los de tierras extranjeras. Y segundo, dicen, vamos a dejar de actuar como que seguimos la ley mientras que le estamos ganando al sistema. No vamos a hacer más eso. Vamos a ser fieles a Dios. Y este es un día santo del Señor. Ya no dicen tanto ese refrán, la ley no dijo eso, yo puedo comprar. ¿Dónde está eso en la ley? ¿Lo ves en algún lado? Acá no lo dice, como hacemos nosotros con la Biblia. No. Cuando uno determina servir al Señor fielmente, no busca la vuelta a la Biblia, busca cómo servir al Señor fielmente. Esto es como cuando yo era chico y mi mamá me decía, anda a tender tu cama. Y era el invierno, tenía muchas sábanas ahí en la cama y eran un desastre las sábanas, ¿no? Todos ya saben lo que hice, aunque yo era un chico muy obediente, ¿no? Arrinconé todas las sábanas, la cama estaba contra la pared, entonces si las sábanas se caían ahí para ese lado, bien, arrinconé todo, moví todas las sábanas, todo, y agarré la manta, la puse por encima. Me fui, seguí mi camino, creo que costó más trabajo hacer todo eso que hacer la cama, pero bueno,
Yo quería eso porque era rebelde. Y funcionaba todo el tiempo. ¿Yo tendí la cama? Sí. No. Y cuando se iban a fijar mi trabajo, cuando tenían un poco de tiempo, ¿no? Tenía que volver y hacerles la vida imposible y hacer la cama, ¿no? Pero parece tan tonto, pero es así como actuamos nosotros en la vida cristiana, todo el tiempo. ¿Cuántas veces como creyentes decimos, pero la Biblia no dice que no puedo hacer tal cosa? ¿Esa es la vida de creyente que vos querés vivir? Cristo viene a este mundo, se hace hombre, sufre físicamente, sufre emocionalmente, sufre espiritualmente, toma toda la ira de Dios sobre él y todo tu pecado sobre él y muere en la cruz derramando su sangre por ti y resucita el tercer día para que vos digas, la Biblia no dice que yo no puedo hacer eso. Triste como vivimos los creyentes hoy en día, encontrando la vuelta para satisfacer nuestro pecado sin tener un cargo de conciencia. Y no estoy hablando de, se me va la palabra, de legalismos. ¿Sí? No estoy hablando de legalismos. Decís que es un legalismo, como que alguien te diga que tenés que usar pollera porque si no pecás. Eso es un legalismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de mandatos y principios bíblicos. No hay tecnicismos en la Biblia. O vos determinás vivir con todo tu corazón para el Señor, o vos determinás hacer lo que vos tengas que hacer para sentirte bien y hacer que la Biblia se adapte a tu vida. Esos son los únicos dos caminos que hay. Uno revela un corazón que ama al Señor, otro revela un corazón que busca lo suyo propio. ¿En qué área en particular vos le buscás la vuelta a lo que la Biblia dice para buscar lo que vos querés y al final decir, igual la Biblia dice que yo puedo hacer esto? El creyente resuelto a servir al Señor no vive así. No vive así. Junto con eso es muy importante que entendamos una gran diferencia del día de reposo a hoy. Cuando el Señor muere y resucita, Él resucita el primer día de la semana, que es domingo. Cuando la iglesia se reúne, la iglesia no se reúne el sábado en el libro de Hechos, se reúne el domingo. Este día es llamado el Día del Señor en Apocalipsis 1:10. Es muy gracioso porque un día salíamos de nuestra casa, no sé si les contesto o no, fue muy gracioso, siempre quedó el chiste en la familia. Sofía tenía como 6, 7, 8 años, no me acuerdo ahora, y estábamos viniendo para la iglesia y salíamos del barrio y entraban dos chicas vestidas horrible, obviamente venían del boliche, era un desastre. Y Sofía estaba mirando por la ventana y dice, ¡en el día del Señor! ¿No? Y nos empezamos a reír, que era muy gracioso, le pegó justo, ¿no? Pero era como, bueno, en realidad no tendría que estar así nunca, pero sí, en el día del Señor. Cuando nosotros pensamos en el día del Señor es diferente al sábado de Israel. El sábado de Israel era un día de descanso, era un día apartado para descansar, para no hacer trabajo. Pero el domingo no es eso. El domingo no es un día de descanso, el domingo es un día de adoración a Jehová. Ese es el domingo. Y tengo que entender lo que es el domingo para poder entender la importancia de estar aquí el domingo. Hermanos, nada debe tomar el lugar de la adoración a Dios. Y la adoramos toda la semana en nuestras vidas. Yo no estoy hablando de la semana, yo estoy hablando del domingo a las 10 de la mañana, si estás en esta iglesia. Nada debe tomar su lugar. No hay prioridad más alta el domingo que estar acá. No hay. Ninguna. Ninguna prioridad más alta. Pensá en cuál es esa prioridad, eliminala. No hay. Nunca faltes a la iglesia por una obligación secundaria. ¿Qué es una obligación secundaria? Toda obligación fuera de estar en la iglesia.
Si yo sirvo a Dios fielmente y Él es el Señor de mi vida y Él es a quien amo y Él dice que el día de domingo es el día de adoración a Él, ¿dónde debo estar yo? En la iglesia para adorarlo. El domingo es el día que venimos a adorar al Señor, al Dios vivo, al Dios que nos ha salvado, al Dios que ha cambiado nuestra eternidad. Y es triste que el domingo tenemos cosas más importantes que hacer. ¿Cuándo determinás vos que vas a venir hoy el domingo? ¿Sabés cuál es la respuesta? Nunca, porque ya está determinado todos los domingos. El sábado a la noche no determino si voy el domingo. El domingo a la mañana no determino cuando suena el despertador y me acosté a las 4 de la mañana si voy a ir el domingo. Lo que viene en la semana no determina si voy a ir el domingo. Es triste que tenemos cosas más importantes. Y Dios no va a bendecir tu vida hasta que vos arregles ese problema. No hay nada más importante que estar el domingo a adorar al Señor. Hermano, el domingo no es tu día. El domingo es el día del Señor. Está en la frase. Es el día del Señor. Búscalo, Apocalipsis 1:10. Rectificá la situación. ¿Cómo podemos esperar un avivamiento en nuestro barrio y aún en nuestra iglesia si nosotros ni siquiera somos fieles a venir cada domingo a la iglesia? Y no es venir por venir. Venís la semana que viene, el pastor dijo, tengo que venir a la iglesia, voy a mi casa. No es eso venir a la iglesia. Es prepararme el sábado a la mañana, a la noche, es prepararme el domingo a la mañana, es venir listo para ministrar a los hermanos, es venir listo para adorar a Jehová y con pasión servirle. Ese es el domingo. Y esto no es para Israel, esto es para nosotros. Cuán importante es. Pero para algunos de ustedes no lo es. Y es así, no lo es. El domingo es todo. Debemos rectificar la situación. Y quizás uno dice, pastor, pero si me enfermo, vení igual. No, quédate en casa. Si te enfermas de verdad. Y si me fui de vacaciones y estoy en China y te tomás un avión y estás acá, estás en China, busca una iglesia en China, subterránea, en una casa. ¿Saben lo que hablo? Rectificar la situación. En versículo 31 no solo habla del día de reposo y cómo ellos le ganaban al sistema, y lo hemos aplicado a cómo nosotros le ganamos al sistema pensando que somos santos. Dice, también renunciaremos a las cosechas del año séptimo. Esto viene de Éxodo capítulo 23. Ellos debían labrar la tierra por 6 años y el séptimo año, nos dice Éxodo 23, 10 y 11, ellos debían dejar descansar la tierra. No debían tocar la tierra, no debían trabajar en la tierra. La tierra no pertenecía a Israel, la tierra pertenecía a Dios. Dios solo les dio a Israel el uso de administrar la tierra que Él le había dado, pero no pertenecía a Israel, pertenecía a Dios. Y tomó gran fe y confianza en Israel de que ellos trabajen por 6 años, el séptimo año no trabajen y esperen que van a comer el 8º año. Tomó mucha fe que ellos no tuvieron, fe que ellos no ejercieron. Porque en todos los años que ellos entraron a la tierra prometida, ¿saben qué hicieron? Trabajaron todos los años. Ni una vez dijeron, este año no trabajamos. ¿Por qué? Porque eran muy trabajadores. Porque sabían que Dios dijo desde el principio que debían trabajar. Adán trabaja desde el principio, nosotros debemos trabajar. No, es porque no confiaron en Jehová. Es porque no confiaron en Jehová. Y nos dice en 2 Crónicas que en capítulo 36, 21, por 490 años no dejaron descansar la tierra ni un año. Entonces Dios los envía al exilio. ¿Por cuántos años los envía? Por 70 años. Un año por cada año que ellos no dejaron descansar la tierra. Dios dijo, vos no vas a dejar descansar la tierra, vos vas a Babilonia mientras la tierra descansa. Eso es lo que Dios hizo.
Ahora quiero que entiendan bien mientras yo aplico este pasaje a nuestras vidas. El trabajo es bueno y el trabajo es esencial. Dios dice, si vos no trabajás, vos no comés, punto. Y nosotros intentamos no ayudar a personas que no quieren trabajar, porque no quieren. No, quizás uno no puede, bien, pero el que no quiere porque no tiene ganas, no lo ayudamos como iglesia. El que no trabaja no come. Y ese no es el punto acá, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando si debes determinar trabajar o no, sí, todos debemos trabajar. Ahora tampoco vayas a llevar a tu hijo de 7 años a trabajar, ¿no? Puede acompañarte, pero no lo pongas en esa labor, está en otra etapa. Pero cuando sea grande que aprenda a trabajar. Pero lo que vemos aquí es que el trabajo no debe tomar el lugar de Dios. Ese es el punto. El trabajo no debe tomar el lugar de Dios. Israel desobedeció porque Israel siguió trabajando en desconfianza a Jehová su Dios de que Él supliría sus necesidades. Ese fue el pecado de Israel. Y fue pecado. Yo les he hablado un montón de esto y es el dueño de una de mis cadenas de restaurante favoritas en Estados Unidos, ¿no? El hombre que en 1946 comenzó su empresa, era de pollo, de sándwich, como un McDonald's, pero todo de pollo, buenísimo, y dijo, los domingos no voy a abrir porque los domingos son del Señor, Él era salvo. Bueno, esta semana estaba investigando un poco acerca de eso y leí que en el 2018, debe ser una nota un poco vieja, ¿no? Obviamente, pero en el 2018 la empresa se perdió de $1.000 millones de ganancia por estar cerrado los domingos. $1.000 millones. Obviamente el dinero cambia en lo que vale y todo, pero él comenzó la empresa hace 77 años. Hace la cuenta, no es tan difícil. $770.000 millones. ¿Vos estarías dispuesto a perder eso? Claro, todos estamos dispuestos, ¿no? Porque estamos de este lado. Y todo lo que debe ganar, entonces ni me imagino. ¿Estarías dispuesto? Bueno, si estarías dispuesto a perder eso, ¿estás dispuesto a perder $100 por no trabajar un domingo? Si estoy dispuesto a perderlo todo. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios por trabajar menos sabiendo que Él suplirá lo que necesitas? Quizás no tendrás todos los lujos, pero tendrás lo que necesitas. Hermano, no dediques tu vida a trabajar. Trabajá para dedicar tu vida al Señor. Trabaja duro. Trabaja con todo tu ser. Priorizá al Señor y Él proveerá todo lo necesario. Tantas personas hacen todas las cosas, ni siquiera trabajando duro, pero hago todo para llegar a ese trabajo duro que quiero hacer. Cuando yo estaba en FedEx, yo me encontraba con personas que trabajaban para Pepsi y me decían, ¿querés venir a trabajar acá? Es bueno, te pagan re bien, todo bueno, sí, está bueno. ¿Cuánto trabajan? 70 horas por semana. 70 horas por semana, eso significa que llegás a tu casa, te dormís, te levantás y volvés al trabajo todos los días de tu vida. Algunos están trabajando a la expensa de Dios, a la expensa de su vida espiritual, a la expensa de su familia, a la expensa de sus hijos, todo para darle una mejor vida a todos. Ese es un sueño del mundo, ese no es el sueño de Dios. Trabajá duro, priorizá a Dios. El trabajo no puede tomar el lugar del Señor. Aquí en versículo 31 dice que finalmente ellos renuncian a las exigencias de toda deuda. Y no me voy a meter de lleno aquí, pero lo vemos en Deuteronomio 21, 2 al 6, Éxodo 21, 2 al 6 y Deuteronomio 15, 1 y 2, que en este séptimo año también debían cancelar todas las deudas de los que eran esclavos, de lo que les debían, de propiedades que tenían, y todo volvía al lugar y a la persona del cual era. En versículos 32 al 39 vemos que cambia el enfoque, y el enfoque aquí es la contribución a la casa de Dios. Ellos debían cuidar de todo lo que corresponde a la casa de Dios. Mírenlo, versículo 32, para el servicio de la casa de Dios. Versículo 33, para toda la obra de la casa de Dios. Versículo 34, para los sacrificios en la casa de Dios. Versículo 35, traían los primeros frutos para la casa de Dios. Versículo 36, los primogénitos a la casa de Dios.
26 también para los que ministran en la casa de Dios. 37 lo mejor para los sacerdotes de la casa de nuestro Dios. Y 39 no descuidarían la casa de Dios. Cada sección, cada versículo del 32 al 39 habla del compromiso de sustentar la casa de Dios, la obra de Dios y el ministro de Dios. Entonces miremoslos. Eso era solo un resumen de lo que vamos a ver. Miremos estos versículos. Versículos 32 y 33. Además, nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para los panes de la proposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Hermanos, lo primero que debemos entender acá es que esto no fue una obligación de la ley. La ley no dice nunca que ellos tienen que hacer lo que dice en versículos 32 y 33. Esto fue algo que se hizo temporalmente en el tiempo de Moisés para mantener el tabernáculo, el que movían, ¿recuerdan?, de lugar a lugar en el desierto. Y eso lo pueden leer si quieren en Éxodo 30, 11 al 16. Pero esto no fue algo que se estableció en la ley para Israel para siempre. Ellos mismos, de la alegría de su corazón, dicen, nosotros tenemos que cuidar de la casa de Dios y tenemos que mantener todas estas fiestas que tenemos ante Dios y va a ser de algo extra que vamos a dar al Señor. Y entonces ellos imponen esa obligación sobre sí mismos. Entonces, aún bajo la ley, no era todo ley. Obran de acuerdo a la gracia que Dios ha tenido con ellos. Versículo 34. No solo eso, sino que harán los sacrificios correspondientes. Dice, asimismo, echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, para que la traigan a la casa de nuestro Dios conforme a nuestras casas paternas en los tiempos fijados cada año para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Si vos vas conmigo a Levítico 6:13, no vamos a ir allí, pero si vas allí vas a ver que ellos debían mantener el fuego ardiendo continuamente ante el altar. Eso era parte de lo que Dios le dijo que ellos debían hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a echar suertes, ¿sí? Que no era hoy ir al bingo, era la forma que ellos hacían, saber lo que era la voluntad de Dios, y a la persona que le caía la suerte en ese año era la familia que iba a venir o familias que iban a venir y traer toda la madera para que esté continuamente quemando todo el año. Y si quema todo el tiempo, toma mucha madera, es continuo. Y determinan que van a hacer esto y van a traer esa madera. Versículo 35. Y lo que vemos en 35 al 39 es que no solo dan ofrendas al Señor, dan lo mejor al Señor, lo mejor. Versículo 35, además nos hemos propuesto traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor. Este primer fruto habla del mejor. Vos andá a plantar un árbol, vas a ver que va a haber fruto bueno y fruto más o menos. Y uno dice, bueno, le voy a dar a mi vecino que lo amo tanto y saco el fruto más o menos. Toma, vecino, qué hermoso. No, tomaban de lo mejor y le daban al Señor lo mejor. Versículo 36, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Ahora debemos entender, ellos traían animales para ser sacrificados en el templo, pero no traían hijos para ser sacrificados en el templo. Ellos iban y pagaban, creo que era, lo tengo anotado, 5 ciclos, nos dice Números 18, 15 y 16, y así ellos como que compraban a sus propios hijos y no tenían que sacrificarlos, obviamente, por fuego, que nunca es lo que Dios quería. Los redimían por 5 ciclos, dice el libro de Números. Pero los animales traían de los mejores animales que tenían y los sacrificaban, y de ello también comían los sacerdotes. Entonces hacían el sacrificio ante el Señor y ellos comían de eso. Porque recuerdan que los levitas no tenían tierra, ellos se concentraban en la casa de Dios. Entonces comían de eso. Entonces, si el pueblo no estaba dando, los levitas no estaban comiendo. O debían trabajar y no enfocarse en lo que Dios los había llamado a hacer. Dice versículo 37, también traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino nuevo y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras cosechas a los levitas. Porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos.
Entonces traen las primicias de la harina, la primicia del fruto, del árbol, del aceite. Lo primero y lo mejor. Traían de lo mejor que tenían. Y los diezmos eran las herencias de los levitas. Entonces todos daban diezmos y eso iba al levita y ese era su sustento. Y luego vamos a ver que ellos toman de su sustento y dan su diezmo. Pero hermanos, esto es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. Pero en vez del sacerdote, el levita, habla del pastor. En 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos, que es el mismo que pastor, el mismo que obispo, que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor. Esto es de doble pago. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás voz al buey cuando trilla el obrero es digno de su salario. El que trabaja de la palabra de Dios debe vivir de la palabra de Dios. 1 Corintios 9:13 dice eso. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven el altar del altar reciben su parte? Ahí está hablando de lo que vemos aquí, los sacerdotes, los levitas. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Así como cuidaban de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, la iglesia debe cuidar de su pastor. Ahora, hoy no tenemos un pastor que la iglesia sustenta, pero en el momento que lo necesitamos debemos sustentarlo. Y hoy tenemos finanzas donde pagamos raspando todo, ahí estamos, ¿no? Y tenemos luz, gracias a Dios, porque hoy haría frío, si no. Pero el día de mañana debemos orar para que nosotros podamos sustentar al pastor, para que el pastor no trabaje, sino que su trabajo sea 100% la obra que el Señor lo ha llamado a hacer. Versículo 38, y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén. Entonces el levita va y lleva su diezmo. Una vez alguien me preguntó, porque nosotros vivimos de ofrendas de otros. Y dice, y ustedes no tienen que ofrendar, ¿no? Porque lo que se le da a ustedes ya es una ofrenda. Entonces yo dije, qué buena idea, no tengo que ofrendar. No, no funciona así. Los levitas toman su dinero y toman lo mejor de lo que ellos tienen y ellos se lo dan al Señor. Esto es lo mejor de lo mejor, porque ya se le dio a ellos lo mejor y ahora ellos sacan lo mejor de ahí y se lo dan a Dios. Ese es el principio. Y todo esto fue para no descuidar la casa de Dios. Dice, porque los israelitas y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del vino nuevo, del aceite de las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la ofrenda? Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento la Biblia enseña que debían dar el diezmo. Tantas iglesias erróneamente han tomado el Antiguo Testamento y ponen sobre la gente la carga de que tienen que dar el diezmo. Eso es incorrecto, eso no es lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento. Eso es lo que enseñó bajo la ley a Israel. Ellos debían dar el diezmo y aquí vemos que lo que ellos estaban dando. Aún así, debemos entender que sus ofrendas del diezmo no era lo que les sobraba. Sus ofrendas era lo mejor de lo mejor. Dieron lo que era superior, dieron lo que era excelente, dieron de lo mejor que tenían, lo mejor de sus animales, lo mejor de su fruto, lo mejor del aceite, lo mejor de todo lo que tenían. Iba al Señor. ¿Cómo ofrendás vos? ¿Cómo debes ofrendar vos? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? No demanda un diezmo, pero sí demanda que des al Señor de corazón alegre. Sí demanda que des al Señor de lo que tenés con excelencia. Sí demanda que des de lo mejor al Señor. En 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Como este es un tema tan sensible en la sociedad que vivimos, a veces no queremos decir lo que la Biblia dice, pero realmente ofrendar es un tema espiritual. Es un tema espiritual. ¿Por qué? Porque acá dice que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué significa? Que cada uno determina cómo va a dar al Señor. Y muchos se basan aún hoy en día en el 10%. Vos podés dar menos de 10, vos podés dar más de 10%.
Vos debes dar como propones en tu corazón, pero dice, no de mala gana ni por obligación. El que no ama al Señor, dice, a ver qué tengo, acá tengo un billete de 10 pesos, lo tiro ahí, de entre todos los de 1000 que tengo. Y da así nomás. Propone dar poco porque no ama al Señor. Otro propone dar mucho, pero mientras lo da está ahí, no lo pongas, no lo tenés que poner. Él propuso dar mucho, pero él lo hizo de mala gana. Pero Dios ama al que da con alegría. Entonces, ¿qué nos enseña? Doy sacrificialmente y doy con alegría. ¿Cuándo propongo lo que voy a dar en ofrenda al Señor? No el 25 del mes, a principio de mes. No cuando estoy ahí como, a ver, me tiene que alcanzar con la plata lo que tengo que comprar y ahora me queda este puchito para el Señor. No, es cuando cobro. Ahí es cuando determino dar lo mejor al Señor. Entonces, debemos resolver, ofrendar de un corazón alegre, dando gracias por todo lo que el Señor nos ha dado. Y así cuidar de la casa de Dios y del ministro de Dios para la gloria de Dios. Entonces no pongamos exigencias donde Dios no las da en la ofrenda, pero sí entendamos que es un tema espiritual para cada uno. Y nosotros no sabemos lo que pone cada uno y no queremos saber porque no es un tema que yo tengo que saber, es entre vos y Dios. Entonces, hermanos, al mirar este pasaje en esta mañana, te pregunto, ¿has hecho pacto fiel con Dios? Quizás has hecho un calendario en donde querés reunirte con el pastor para decirle lo enojado que estás. Bueno, ¿has hecho pacto fiel con Dios? Hay mucho para examinar en esta mañana. Hay mucho para recorrer en nuestro corazón y en el alma en esta mañana. Porque lo que pasa muchas veces en nuestra vida es que aunque decimos que damos gloria a Dios y aunque decimos que queremos cambiar según la palabra de Dios, no queremos cambiar. Y hermanos, debemos dejar de hablar de lo que vamos a cambiar y empezar a hacer cambios en nuestra vida basada en la palabra de Dios. Pero hay cosas que no queremos soltar y hay cosas que queremos. Pero si Cristo ha dado todo por vos, Él quiere que vos des todo por Él, que te sacrifiques, que des lo mejor a Él. Entonces resolvé vivir con fidelidad ante el Señor, vivir con fidelidad ante Jehová. Resolvé que vas a servir al Señor a causa de todo esto, a causa de todo lo que escuchás de la palabra. Esto, noten que capítulo 10 no viene antes de capítulo 8. Viene como resultado de capítulo 8 y 9. Este es el final, esta es la culminación. Yo hago por lo que Dios ha hecho. Resolvé a causa de todo esto servir al Señor. Resolvé servir al Señor con todos. No solo a causa de todos, sino con todos. Este mensaje no es solo para los líderes. Y vos pensás, el pastor realmente nos dio. Y sí, bueno, el pasaje me dio a mí toda la semana. A vos te toca 1 hora nomás, a mí me toca toda la semana. Este mensaje no es solo para los líderes de la iglesia. Este mensaje no es para los que están hace muchos años en la iglesia. Este mensaje no es para los que están hace pocos años en la iglesia. Este mensaje no es para ciertas personas en el lugar que está en su vida. Este mensaje es para todos. Todos. Y lo que sería nuestra iglesia si todos determinamos servir al Señor con todo nuestro ser. Fielmente, como Él ha sido fiel a nosotros. Vos debés determinar servir al Señor. Tercero, no solo a causa de todo esto, no solo con todo, sino que debes resolver servir al Señor según toda la palabra de Dios. Según toda la palabra de Dios. No podemos elegir lo que queremos. Por eso predicamos como predicamos. Viene lo que viene. Yo no hubiera elegido este texto. Aunque sea no lo hubiera elegido después de estudiarlo tan profundamente. Pero debemos vivir de acuerdo a toda la palabra de Dios. Entonces debes resolver, primero amar la ley de Dios, luego andar en ella, guardarla y cumplirla. Y resolver que no solo será en lo general
sino en lo específico. Todos podemos hablar de lo general, pero lo general debe actuar en lo específico. Entonces, ¿en qué área en tu vida no estás andando como Dios quiere que andes? ¿En qué área en tu vida estás intentando ganarle a Dios? ¿En qué área de tu vida Dios no es la prioridad? Y no respondas con enojo, responde con arrepentimiento. Quizá vos decís, bueno, yo hago tal cosa y no hay un mandato, pero hermano, hay un principio. La Biblia es mandatos y principios. Entonces debes resolver hoy si vas a vivir de acuerdo a la palabra y servir fielmente al Señor, o que vas a vivir como vos quieras. Pero yo no puedo tomar esa decisión por vos. Y vos no podés tomar esa decisión por otro. Cada uno debe resolver en su vida servir al Señor fielmente. ¿Por qué hablé de Edwards al principio y no de otros? Porque otros que vivieron en ese tiempo no vivieron como él vivió y no sirvieron como él sirvió. Y con sus pocos 54 años de vida que él tuvo, una vida corta, él sirvió al Señor con todo su ser, con todo su ser. Quizás en esta mañana vos, como soltero o soltera, debes determinar con quién te vas a casar y que si el Señor no te lo da, no te vas a casar. Quizás vos debes determinar hoy que el domingo no ha sido lo que vos pensaste que era y ahora que lo entendés, va a ser tu prioridad sobre todas las cosas. Sin importar lo que se presenta. Espero que la semana que viene nadie me traiga a su hijo con la cabeza abierta y sangrando, ¿no? Si eso se presenta, llévalo al hospital. Quizás vos debes determinar hoy que vas a confiar en Jehová en tu trabajo, sin saber cuál va a ser el resultado, con temor. Quizás vos debes reexaminar cómo ofrendás al Señor, porque todo lo que tenés vino de Él. Quizás es otra área de tu vida. Estas son las áreas que fueron importantes en Israel. Y miren lo que la palabra de Dios produjo. Quizás esto no es lo que es el deseo de tu corazón y es porque no estás en la palabra. Y no amas a Dios de todo corazón, porque esto viene de un corazón que ama a Dios. Pero si es otra área de tu vida, examina tu corazón, que Dios traiga convicción de pecado y resolvé servir al Señor fielmente. Porque hermanos, en fin, no hay gozo más grande. No es una lista de reglamentos la vida cristiana, es vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho por mí, sirviéndole fielmente, y trae toda clase de gozo y alegría que todo lo que estoy buscando ahora no lo trae, nunca lo traerá. Entonces Dios demanda que todos obedezcamos a toda su palabra. Resolvé servir con fidelidad al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias por este mensaje que nos has dado en esta mañana. A veces el mensaje es para demostrar tu fidelidad, tu grandeza. A veces un mensaje se enfoca en nuestras tribulaciones y angustias, como hemos visto en estas semanas. A veces el mensaje se enfoca en el gozo que hay, la paz que hay de tener una mente que te agrada a ti, que piensa en tu palabra. A veces el mensaje se enfoca en cómo amar a otros, en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que toca todos los temas en nuestra vida. Que aún este texto de hace miles de años, de más o menos 2500 años atrás, sigue siendo tan real como si se hubiera escrito esta mañana. Padre, yo te ruego por nuestra iglesia. Te ruego por tu iglesia. Tú eres la cabeza de esta iglesia.
Te ruego por cada uno de nosotros que resolvamos, primero en lo general, ser fieles a ti, servirte con fidelidad, hacer pacto fiel. Pero luego, Señor, de manera específica, cada uno específicamente, en cada área de su vida específicamente, que examinemos nuestro corazón. Y quizá no hay que examinar mucho, nosotros sabemos, cada uno sabe en lo interior dónde le está ganando a Dios. Cada uno sabe dónde su vida está en desorden. Cada uno sabe dónde ha minimizado cosas que tú maximizas. Padre, pido convicción de pecado, resolución de fidelidad. Y no es algo que yo puedo cambiar a otro. No es algo que las manipulaciones pueden cambiar a otro. No vamos a hacer todo un show para tratar de cambiar su mente y su corazón. Solo la palabra por medio del Espíritu Santo obrando en él o ella puede cambiarlo. Y rogamos por eso, Señor. En Israel hiciste un gran cambio por horas y horas y horas y horas en la palabra y en la oración. Entonces quizás ahí es donde debemos empezar. Para algunos ese es el lugar, la palabra de oración. Para otros saben bien la palabra. Un cambio de corazón. Padre, te ruego que obres en cada uno que está aquí. Te pido, Señor, por cualquiera que está aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, que se arrepienta de su pecado y que ponga su fe en Cristo, que solo Cristo le puede salvar porque Él ha venido a este mundo, ha dado su vida en la cruz, ha derramado su sangre sobre la cruz, ha tomado la ira del Padre que nosotros merecemos, ha tomado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que nosotros merecemos el castigo eterno por esos pecados, y lo ha tomado todo sobre Él y murió, y al tercer día resucitó. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él tiene salvación, tiene vida eterna, es hecho hijo de Dios. Salva a aquel o aquella que está aquí, que entró esta mañana sin conocerte como su Salvador. Te damos toda la gloria a ti en esta mañana, Padre. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.